¿Les hicimos falta, sí? No, más o menos. Bueno, como decía Moni, estuvimos la última semana en la conferencia Ama tu Ciudad. La gente de la iglesia de Atlanta envía siempre abrazos, saludos. A mí me impresiona un montón cómo aman ellos la iglesia aquí en Costa Rica. Y no lo dicen nada más, sino que realmente ha sido gente que ha invertido tiempo, recursos, energía en edificar la iglesia aquí y en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, y damos gracias a Dios por eso. Venimos súper animados, muy retados, y por lo menos Javi, Rafa y yo venimos 2 o 3 kilos más gordos, mínimo, como mínimo. Usted se ríe, pero no es chiste. Vaya, vamos a ir a Mateo. Casi siempre leemos un montón de versículos. Bueno, yo leo un montón de versículos al inicio y luego no tantos después. Hoy lo vamos a hacer al revés. Vamos a leer solo uno y después vamos a leer un montón. Mateo capítulo 5, versículo 13. Esto es parte del sermón probablemente más famoso de Jesús, el sermón más famoso de la historia y más poderoso. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice Jesús a sus discípulos, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por la esperanza, Señor, que significa caminar contigo, Señor. Gracias por el reto y por lo bonito, Señor, de una vida en la que en medio de la incertidumbre, Señor, tenemos la certeza de que aquel que camina con nosotros es poderoso, es amoroso y es siempre fiel, Señor. Que tu palabra hoy eche raíces en nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable con poder, en el nombre de Jesús. Amén. Hace, ¿qué fue? 22 días, creo que fue la última vez que tuve el privilegio de compartir. Estábamos hablando de la visión, ¿se acuerdan? Estábamos viendo Segunda de Reyes, capítulo 6, y todo el pasaje que pasa ahí, desde el siervo de Eliseo hasta el rey de Israel. Y estábamos hablando de que definitivamente si nosotros somos una iglesia sin visión, el pueblo de Dios camina sin visión, el enemigo va a estar feliz, el enemigo va a estar contento de mantenernos ahí. Y vimos 3 cosas, pero yo quiero simplemente conectar lo que vamos a hablar hoy con el último punto que vimos. Si usted recuerda, estábamos hablando de que una de las cosas que hace que nosotros perdamos la visión es que perdemos de vista o que nos olvidamos de cuál es el plan maestro de Dios. Cuando Eliseo le lleva al ejército enemigo al rey al frente, le dice: los mato. Y le dice: no los matamos, les damos de comer. Y hablábamos de que ese es el plan de Dios para nosotros desde el inicio, para la humanidad desde el inicio. Cuando usted y yo merecíamos muerte y merecíamos espada, el Señor puso un banquete frente de nosotros. Nos mostró misericordia, nos mostró gracia, y la iglesia hace eso con la gente todavía. Ese es el plan de Dios, ha sido el plan de Dios desde el inicio, y nosotros, como quienes continúan el plan que Jesús puso en marcha, seguimos haciendo eso. Seguimos poniendo un banquete al frente de cualquiera, no importa si merece espada o no. El plan maestro de Dios es siempre mostrar gracia y misericordia en medio de nosotros. Estábamos diciendo que si nosotros somos una iglesia que no tiene carga por aquellos que no ven bien, por aquellos que no tienen visión, por los perdidos, somos probablemente una iglesia que está perdiendo la visión, y el Señor nos quiere recalibrar una vez más. Amén. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente el plan maestro de Dios? Ese plan, cuando hablamos de que el Señor hace una contracultura de nosotros para mostrar gracia y misericordia, ¿cómo se ve eso? Si usted quiere saber cómo se ve, vaya a Mateo 5 y Mateo 6 y lea todo el Sermón del Monte. Y básicamente ahí está. Pero probablemente, obviamente yo me voy a enfocar específicamente en el versículo que leímos hoy. Pero ese es el lugar ideal para arrancar. Que usted diga: bueno, ¿cómo se ve eso? El Sermón del Monte probablemente es eso. Y a mí me encanta porque Jesús empieza dándole las bienaventuranzas a ellos,
y luego pasa a darles un montón de cosas que son absolutamente irracionales. Para la cultura, para el momento, para hoy en día, si usted lee las cosas que Jesús le dijo, lo que significa, lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte fue agarrar la barra que estaba aquí y ponerla aquí. Y decirle, esto es lo que nosotros somos. Pero antes de darles un montón de instrucciones, les da identidad y les da propósito. Cuando pasa después de las bienaventuranzas, pasa a este versículo que nosotros acabamos de dar y les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Les está dando una identidad nueva y les está dando propósito nuevo a ellos. Y específicamente, si hablamos de la sal, les está dando una identidad de un valor incalculable. En ese momento, la sal era tan importante que básicamente era como una especie de moneda de cambio. Literalmente la palabra salario viene de que a los soldados romanos, como la forma en la que les pagaban era con una ración de sal, se llamaba salarium. Mutó, cambió y ahora sigue siendo salario. Esa representación, casi todos nosotros tenemos algún tipo de salario, y si no lo tenemos andamos persiguiendo uno de fijo. Pero lo que significaba básicamente era la ración de sal que le tocaba a ese soldado. Era como decir los viáticos que le tocaba, porque sin eso se morían. La sal era fundamental para la vida. Y cuando Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra, no simplemente les está diciendo algo, les está poniendo y les está diciendo el valor que ellos tienen aquí en la tierra. El valor que usted y yo tenemos aquí en la tierra. Lo que Él está depositando o lo que Él ha depositado en nosotros tiene un valor incalculable. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Pero además les está diciendo, ustedes tienen propósito vital. La sal servía, y después lo vamos a ver más adelante, pero la sal servía para preservar la vida. O sea, una persona que no podía comprar sal o que no tenía acceso a la sal era una persona que en cuestión de semanas, meses, se iba a morir. Entonces no solamente les está dando identidad, sino que les está dando un propósito específico. Y la idea de hoy es simplemente que nosotros podamos intentar desmenuzar un poquito qué significa ser la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes, hay un montón de ustedes que tienen muchísimo más tiempo que yo de ser cristianos. Hay algunos de ustedes que tienen más tiempo de ser cristianos que el que tengo yo de vida. Tengo que 26, 27. Casi, parece por lo menos. Entonces, cuando nosotros hablamos que nosotros somos la sal, hay un montón de nosotros que automáticamente hay algo en nosotros que dice, esa ya me la sé, gracias. Listo, no escuchamos nada más. Pero vea, nosotros somos buenísimos, los cristianos somos buenísimos en acumular información, en acumular datos, y no somos tan buenos en vivirlo. No somos tan buenos en que eso que de repente en la cabeza de nosotros está clarito y usted le dicen, ¿usted sabía que el pueblo de Dios es la sal de la tierra? Muchos de nosotros diríamos, sí, sí sé, amén. ¿Y usted está siendo la sal de la tierra? No sé. Entonces la idea hoy es que nosotros podamos profundizar un poquito en qué significa ser la sal de la tierra. Y que salgamos no solamente con más información, que no creo que sea lo que usted y yo necesitamos, sino con un reto del Espíritu Santo a vivir lo que nosotros sabemos. Amén. Entonces yo le quiero dar 3 características de qué significa ser sal, la sal de la tierra. El primero es la extracción. La sal tiene que pasar un proceso de extracción. Yo no he escuchado a ninguno de nosotros de repente que agarre un balde de agua de mar y diga, voy a echarle un poquito de esto a la comida para salarla. ¿O sí? ¿Usted lo ha hecho? Ninguno de nosotros lo haría, no funciona así. La sal se extrae de ahí, pero no está simplemente lista cuando está en la mar. Tiene que pasar un proceso de extracción. Y nosotros somos iguales. No es natural para nosotros de repente que este proceso simplemente salga. Tiene que haber un proceso, no solamente de extracción, sino que también tiene que haber un proceso de purificación. La forma, y todavía hasta la fecha, por lo menos la sal marina, es así como lo hacen. Se recoge el agua de mar en unos estanques, de manera que no regrese al mar.
y el sol empieza a secar el agua, empieza a evaporar el agua. Pasa ahí días, semanas, hasta que ese poquito de agua que se sacó y que se puso en ese estanque, al llevar y llevar y llevar sol, el agua se seca y lo que queda es sal y por supuesto queda impureza, queda arenas, conchas y un montón de cosas. Y a partir de ahí empieza un proceso de limpieza para que llegue hasta su mesa y hasta la mía y hasta todos los usos que se le da a la sal. La sal no pasa naturalmente, requiere un proceso de extracción, requiere meses o semanas de estar llevando sol. Yo no sé si usted se siente así a veces, yo honestamente sí. Yo creo que todos de una manera u otra, en un grado u otro, estamos llevando sol. El Señor está extrayendo algo de nosotros que es sumamente valioso para la tierra, que es sumamente valioso en la cultura, pero que no pasa naturalmente, requiere un proceso de extracción. La sal necesita un proceso de extracción y yo estoy seguro que muchos de nosotros, si no estamos pasando por ahí, hemos pasado por ahí, y si no está pasando por ahí, en algún momento va a volver a pasar por ahí. Es un proceso que no nos podemos brincar, pero la esperanza y el propósito que a usted y a mí nos espera después de ese proceso de extracción vale la pena. Vea lo que dice Hebreos 12, versículos 11 y 12. Dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es doloroso estar en el estanque, es doloroso estar llevando sol, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Duele, no es bonito, no nos gusta, pero lo que produce después vale la pena. Juan 15, Jesús hablándole a sus discípulos les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Lo hablábamos hace tiempo, me acuerdo, porque la forma en la que yo lo apunté fue simplemente: nadie se salva de la tijera. El que no da fruto lo cortan, pero el que está dando fruto lo podan. ¿Para qué? Para que dé más fruto. La tijera duele. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Es raro, ¿verdad? Eso. Considere los problemas como un tiempo para alegrarse mucho. Ok. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca la constancia, dejen que crezca ese tiempo en el estanque, dejen que el Señor haga su proceso, que el sol lo seque, porque una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿A usted le gusta eso? A mí me encanta esa parte. Serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eso no llega sin sol, eso no llega sin el proceso de extracción, pero de que viene, viene. Romanos 5, versículos del 3 al 5 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Yo quiero decirle hoy a usted, si usted está en el proceso del estanque, si usted siente que el sol lo está quemando, yo quiero que usted recuerde eso. Esa esperanza que usted tiene no va a acabar en desilusión. Hay que pasar el proceso de extracción, pero la esperanza que usted y yo tenemos no acaba en desilusión, porque Él es fiel. Se siente como que se está quemando, se siente como que nunca se va a secar el agua, pero lo que va a venir después vale la pena la espera. Esa esperanza no va a acabar en desilusión, pero no vamos a convertirnos en la sal de la tierra si no estamos dispuestos a pasar el proceso de extracción. Amén. Entonces, si usted está ahí, yo quiero que salga hoy de este lugar con esperanza, con la esperanza de lo que el Señor está haciendo y con la esperanza de lo que Él va a hacer. Amén.
Lo segundo que da la sal, se me olvidó poner el cronómetro, entonces agárrese duro, espero que haya desayunado. Lo segundo es que la sal tiene una tarea específica, hay una tarea específica que nosotros tenemos que hacer. Como le estaba diciendo ahora, la sal, cuando Jesús les dice a ellos, ustedes son la sal de la tierra, no solamente les está poniendo el valor, que era muchísimo, pero la razón por la que la sal era sumamente valiosa era básicamente porque era vital. Una persona sin sal no iba a sobrevivir mucho tiempo. Aunque usted no lo crea, en los tiempos del primer siglo no existían las refris todavía, y ni la electricidad. Entonces, cuando alguien quería o tenía carne, tenía pescado, la única forma de que ese pescado no se pusiera malo en cuestión de días o tal vez de horas era echándole un montón de sal encima. Usted cubría la carne con sal y lo que hacía la sal era extraer toda la humedad de ese pedazo de carne y que las bacterias que estaban ahí se murieran por deshidratación. Una persona que no tenía sal no podía comer, no podía tener carne. Entonces, la sal tenía esa tarea específica, entre muchas otras que ahorita las voy a ver. Pero lo que yo quiero que usted recuerde hoy es que, bueno, yo no sé, yo nunca he entrado a la casa de nadie, ni nadie ha entrado a mi casa y de repente llegan y dicen, mira, qué preciosa esa sal que vos tenés ahí. ¿Hace cuánto la tenés? Lindísima. ¿De dónde la sacaste? Preciosa la sal, preciosa, hermosa. La sal nunca ha sido, la sal nunca ha sido para admirar. Ninguno de nosotros va a un museo de la sal y empezamos a admirar. Qué linda la sal, esa, la sal gruesa y la sal delgadita, preciosas, a mí me encanta. Yo colecciono sal y usted colecciona sal. Ninguno de nosotros hace eso. La sal no fue y no tiene el propósito de ser admirada, tiene el propósito de ser útil. Tiene el propósito de ser usada, tiene una tarea específica. La iglesia no está aquí en la tierra, en medio de nosotros, para ser admirada. Para que uno diga, mira, precioso el culto, hermoso el culto, el sonido. Eso es todo, es importante por otras razones, pero ese no es el fin. El salero nunca va a ser el fin. El propósito de la sal es ser útil. Entonces, hay 3 tareas específicamente en este tiempo que la sal hacía, que yo creo que seguimos nosotros como iglesia siendo eso. Entonces estos son 3 subpuntos sobre el punto, no se emocione, todavía no hemos terminado. Le estaba diciendo, la sal preserva la vida o preservaba la vida. Si se la echaban a la carne podía pasar ahí semanas, porque no había bacterias que pudieran sobrevivir lo que hacía la sal. La sal le chupaba toda el agua. Es un proceso que se llama ósmosis. No vamos a hacer clase de ciencias aquí, porque yo soy el primero que se quedaría. Pero sí sé que se llama ósmosis, y lo que hacía era chuparle el agua, chuparle la humedad a la carne y que pudieran sobrevivir. Por eso a los soldados se les pagaba con sal y después se le pagaba con dinero, pero ese dinero tenía el propósito específico de que lo usaran para comprar sal en el mercado romano. Porque un soldado en guerra no podría sobrevivir mucho si no tenía sal. No había forma de que él pudiera llevar comida para las largas jornadas de caminata que tenían que hacer si no tenía sal. Entonces lo primero que hace la sal es preservar la vida. Y la iglesia sigue siendo la encargada de preservar la vida en una cultura en la que el enemigo susurra muerte todos los días. La labor de nosotros como iglesia no es ser admirados, es preservar la vida y la verdad del Señor. Vea lo que dice Mateo 16, versículo del 16 al 18. Jesús les pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes? En serio, ¿quién creen ustedes que soy yo? Como para quedar claros si estamos bien. Y Pedro le responde, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, ahí le cambia el nombre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra es el Cristo, la respuesta que le está dando. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte
no prevalecerán contra ella. Las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Iglesia, a nosotros nos sigue tocando la tarea de preservar la vida, de preservar la verdad del Señor en medio de una cultura enferma, en medio de una cultura contaminada. Ahora, ¿qué es lo peligroso de entender mal eso? Que de repente nosotros pensamos que el dominio de la muerte no prevalecerá contra las puertas de la iglesia. Entonces nuestra tendencia es cerrarnos en las puertas de la iglesia y decir, aquí el enemigo no va a entrar. Eso no es lo que dice ahí. Sobre ese fundamento de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, Él edifica una iglesia que sale a donde están los dominios de la muerte, y no hay forma de que la muerte pueda aguantar lo que usted y yo llevamos. ¿Dónde están los dominios de la muerte? ¿Aquí o allá? Están allá. Y la iglesia tiene que ser la que lleve la vida en medio de una cultura que respira muerte todos los días. Si nosotros no estamos haciendo eso, no estamos siendo una iglesia que preserva la vida. Amén. Lo segundo que hacía, y por lo que era fundamental para los soldados, es porque no solamente preservaba la vida, sino que sanaba heridas. ¿Usted ha escuchado el término ese, no le eche sal a la herida? La forma en la que ellos se curaban las heridas en este tiempo era con un poquito de aceite y sal. De nuevo, la propiedad esta de la sal, de poder extraer la humedad, hacía que las bacterias no pudieran permanecer ahí y evitaba infecciones. Sanaba las heridas. Un soldado sin sal estaba destinado a morirse. Entonces no solamente preservaba la carne y los alimentos, sino que cuando había heridas, la sal sanaba las heridas. Y yo creo que la iglesia está aquí para sanar heridas. Estoy seguro que nosotros, la cultura de la iglesia, está aquí en medio de un mundo que está lleno de resentimiento, de dolor, de heridas, y nuestra labor como iglesia es sanar las heridas que están afuera y que están adentro también. Vea lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 16. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonan. Por eso, confiénsense los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Nos está hablando en ese pasaje de sanidad física y nos está hablando de sanidad espiritual. Están enfermos, Moni lo decía ahora. De nada sirve decir que caminamos en comunidad si de repente tenemos un problema y es como, ¿y cómo está todo? Todo bien. Y por dentro tal vez nos estamos muriendo. Pero no solamente les dice a ellos, están enfermos, oren los unos por los otros, sino el Señor les va a perdonar los pecados, los va a sanar de su pecado. Confiésense en los pecados los unos a los otros para que sean sanados. La iglesia sigue siendo un lugar de sanidad. No me refiero a las 4 paredes de este edificio. La iglesia, usted y yo, donde estamos, deberíamos llevar sanidad a donde sea que estemos. Sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional. La iglesia es sinónimo y debe ser sinónimo de sanidad, igual que era la sal en ese tiempo. Nosotros llevamos sanidad y restauración donde hay dolor. Y lo tercero, y es probablemente lo que usted y yo tenemos más conciencia, o lo primero que nos viene a la mente, es que la sal da sabor, ¿sí o no? Ya ninguno de nosotros echa sal en la herida. Ya hay un montón de cosas, medicinas, químicos y todo que, por cierto, que contienen también sal, hacen el trabajo y duele menos, un poquito menos. Pero para nosotros la sal sigue hasta el día de hoy dando sabor. Y la forma en la que yo interpreto el sabor que da la iglesia es que nosotros damos esperanza y color a un mundo que está triste, vacío, sin esperanza, sin perspectiva. La iglesia, en medio de eso, somos una contracultura llena de esperanza, llena de vida, llena de sabor,
llena de alegría, llena de amor, llena de gozo en medio de un mundo que eso lo necesita desesperadamente. Vea lo que dice Romanos, y vamos a leer el capítulo 12 y vamos a leer desde el 9 hasta el 21. Yo quiero que usted lo vea con unos ojos de contracultura. Ve, digamos, lo que Pablo le está diciendo a ellos y la diferencia que hay entre la cultura y la iglesia, entre lo normal y lo anormal que somos nosotros, en el buen sentido. Ojalá. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense los unos a los otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Nos vamos a quedar ahí. Vean nada más todas esas cosas. No finjan amar, no digan que aman, amen en serio. No amen lo malo, aborrezcan lo malo, amen lo bueno. Ámense con un afecto genuino. No sean perezosos, trabajen con entusiasmo. Sigamos. Gracias. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Seguimos. Bendigan a quienes los persiguen. No maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. ¿Se acuerdan? ¿Se le parece algo, sí? Un banquete. Si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Y si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Esos versículos son contracultura, totalmente. Dígame si eso no es lo que ocupa la cultura hoy. Dígame si eso no es lo que ocupa su trabajo hoy. Dígame si eso no es lo que ocupa la universidad, los colegios, las familias hoy. De repente gente que no dice que se ama, sino que se ama genuinamente. Que sirve sin quejarse, que trabaja sin quejarse. Que no se venga, sino que a la gente que le hace mal le paga con bien. Se parece un montón al Sermón del Monte. Yo creo que probablemente Pablo algo tenía familiarizado con eso, me imagino. Le está dando una contracultura, una identidad de contracultura a la gente. Eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que se supone que tiene que hacer la iglesia. Darle sabor a un mundo que desesperadamente lo necesita. Y no lo hacemos con buenos cultos. No lo hacemos con servicios muy bien organizados, por importantes que sean. Lo hacemos en el día a día. Todas las instrucciones que les da ahí Pedro en Romanos eran para el día a día. Pablo, perdón, en Romanos era para el día a día. No le está dando una instrucción de cómo hacer un culto genial, de cómo hacer grupos pequeños que realmente sean efectivos. No le estoy quitando mérito a nada de eso. Entienda lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la cultura y el mundo es el lugar donde nosotros ponemos sabor. De nuevo, la sal no hace nada en el salero. ¿Se imagina que usted tenga un pedazo de carne en la casa? Que diga, qué raro, esta carne como que le hace falta sal. Y usted tiene el salero ahí y dice, no, pero es que lo quiero ver, está muy bonito. Se le gasta la sal, se contamina con la carne. La sal es para eso. Nosotros damos a la cultura una cultura de servicio, de amor, de esperanza. Usted y yo somos el sabor de la vida. ¿Sí? Usted es el sabor del trabajo en el que usted está.
Usted lleva el color al lugar en el que usted está. Usted es la esperanza al lugar en el que usted está. En medio de que la gente está obstinada y que está amargada y que no está con esperanza, usted puede llevar esperanza. Y usted puede llevar servicio. Y usted puede llevar amor. Y usted puede llevar gozo. Y de repente la gente dice, hay algo diferente en estas personas. No se ven como el resto de nosotros. Y usted empieza a darle sabor. Usted y yo nunca fuimos llamados a colmar edificios, sino a llevar vida, restauración y sabor a la tierra. Por eso Jesús les dice a ellos, ustedes son la sal de la tierra. No les dice, ustedes son la sal de la iglesia. Ustedes son la sal de la tierra. Allá es que se ocupa. ¿Sí? Tercer y último punto. No sé cómo estamos de tiempo, pero ya casi. Le voy a pedir a Toby y a los del grupo que pasen y me meten presión. Habíamos hablado, ¿qué significa ser sal? 1, tiene que pasar un proceso de extracción. 2, tiene una tarea específica. Y número 3, también tiene un peligro. Hay un peligro cuando nosotros hablamos de la sal. Hoy la sal que usted recibe y que puede comprar en el súper es súper diferente a la sal de la que está hablando Jesús. Los procesos de limpieza y de purificación son otra cosa totalmente hoy con la tecnología que tenemos. Cuando Jesús les está hablando a ellos de que ellos son la sal de la tierra, esa sal estaba lejísimos de ser una sal pura. Pasaba así el proceso de extracción y una limpieza bastante, digamos, rudimentaria. Y normalmente lo que pasaba es que esa sal se echaba en sacos. Y el componente, de nuevo, no voy a hacer una clase de ciencias, pero el componente se llama cloruro de sodio. Por eso lo que tiene la sal es sodio. Perdón si alguien aquí es así como conciencia, si estoy machacando algo me perdonan. Estoy simplificándolo. Ese componente es terriblemente soluble. Por eso es que usted le echa sal a la comida y de repente todo sabe rico, porque es fácil de disolver. Entonces cuando la sal purificada, que no estaba tan purificada, se echaba en sacos de tela o en sacos de cuero a veces, lo que pasaba es que con el viento, con la humedad, con la lluvia, la sal se empezaba a disolver, se empezaba a diluir. Pero esa sal no es como la sal que usted recibe ahora, que es probablemente casi toda puro cloruro de sodio. Tenía magnesio, tenía calcio, tenía potasio y un montón de otros componentes que no sé ni cómo decir. Todo ahí mezclado y probablemente restos de arena, restos de cosas, porque la limpieza era la limpieza que se podía hacer en el primer siglo de esa sal. Entonces el viento llegaba y el agua llegaba y la lluvia llegaba y la sal empezaba a diluirse. Entonces cuando ellos llegaban, si la sal tenía mucho tiempo estar ahí guardada, ellos llegaban a agarrar la sal y había un polvo blanco que se veía como sal, que se sentía como sal, pero que no salaba nada, ya no era sal. Era el resto de componentes que quedaban ahí. Por eso Jesús les dice a ellos, vean, ¿qué pasa si la sal deja de salar? ¿Qué pasa si pierde su sabor? No se puede recuperar. El resultado era la sustancia esta que se veía como sal, que se sentía como sal, que parecía sal y cuando usted se la echaba al bistec, qué agüevado. No sabe esto no sabe a nada. Y agarraban la sal y la tiraban al piso, porque eso no sirve para nada. La sal no era hecha para ser almacenada. Si estaba almacenada mucho tiempo, terminaba diluyéndose. La sal era hecha para ser usada. La gente que estaba escuchando, los oyentes de este sermón originales, para ellos no era algo raro. De repente para usted y para mí es como que raro. La sal no pierde el sabor, es como la de ahora no, como usted la recibe no tanto. Ahora yo le quiero enseñar otra de las razones. Hay dos razones por las que la sal pierde su efectividad. La primera es esa: se diluye fácilmente. Se diluye fácilmente y eso hace que le dé sabor a las cosas fácilmente también. Ese es el salero de mi casa, uno de los saleros de mi casa. Si usted se fija, esto es casi una pelota.
Don Guillermo y doña Roxana saben lo que yo estoy hablando. Vea, si el día tiene 365, el año tiene 365 días, en la casa de nosotros llueve 366. Es súper húmedo. Yo no sé si usted alcanza a ver, porque en realidad este está relativamente recientemente lavado. Aquí arriba está la sal apelotada, pegada. Aquí abajo está la sal apelotada. Yo puedo mover esto y no se mueve nada. Cada cierto tiempo, André y yo tenemos que agarrar este salero y decir: esta vara es una pelota, esto ya no está sirviendo para nada. Y lo tenemos que botar y tenemos que echarle sal nueva. Eso que usted ve ahí en realidad es simplemente la capacidad de la sal de absorber humedad. Cuando usted y yo estamos en el salero mucho tiempo, nos hacemos pelotas también. Usted tiene la capacidad de absorber humedad. A mí me llama la atención que esa misma capacidad de absorber humedad, que la hace inútil a esa sal después de cierto tiempo estar en el salero, es la misma capacidad que la hacía valiosa. La capacidad de absorber humedad, de quitarle el agua a la carne, de quitarle el agua a las heridas, de matar las bacterias por deshidratación. Pero cuando no se está usando, eventualmente uno dice: eso ya no sirve para nada. Lo que hace a la sal valiosa, la hace inútil cuando no se usa. Y termina siendo un polvo blanco que parece mucho a sal, que se ve como sal, de hecho es sal, simplemente ya no se puede usar. A mí me da temor una iglesia que parezca sal y que se sepa todo lo que significa ser sal y que se vea como sal y que se sienta como sal, pero que cuando usted la echa, ya la sal se le fue. No le quedó nada de sal ahí. Nosotros tenemos ese peligro también. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no entendemos que usted y yo no fuimos diseñados para ser observados y admirados en un salero precioso, sino que fuimos hechos para salir de ahí y dar sabor y preservar la vida y traer sanidad a los ambientes donde se necesita, podemos terminar siendo una iglesia que parece sal, que se siente como sal, que se ve como sal, pero que no se vea nada. La sal que nunca toca comida no preserva. La sal que nunca toca comida no sala, no da sabor. La sal que nunca toca una herida nunca va a curar nada, ni nunca va a dar vida, ni nunca va a traer restauración. El propósito de nosotros no es almacenarnos aquí, es dar sabor allá. Aquí nos reagrupamos, aquí nos edificamos, aquí nos animamos, pero si no estamos dando sal, si no estamos dando sabor, si no estamos sanando heridas, si no estamos restaurando, si no estamos preservando la vida, eventualmente nos vamos a convertir en un saco que parece sal, pero que no sabe a nada. O como el salero de la casa de nosotros, una pelota de sal que uno tiene que raspar y botar a la basura, porque se cansó de absorber humedad en vez de ser usada para dar sabor. Amén.